Bueno, para continuar con la segunda sesión de la charla, la idea es que en esta vemos un poco la parte de planeación y seguimiento ya de calidad de software, vemos un poco los principios de calidad en PSP, qué indicadores son claves dentro de la medición de calidad en PSP, métodos para mejorar la calidad, las revisiones de diseño y las revisiones de diseño y de código y las listas de chequeo. Vamos a dar un ejemplo de las listas de chequeo que se manejan en PSP. Y vamos a ver un ejercicio práctico ya aquí montado sobre la herramienta de Access, sobre la herramienta de PSP. Les voy a explicar un poquito cómo se maneja el tema. Bueno, principios de calidad. Digamos, los ingenieros son los responsables de la calidad del producto. Eso siempre es... ¿Sí? ¿Será que sí? Bueno, esto lo dice PSP, ¿no? Acá habla de que es menos costoso encontrar y solucionar defectos tempranamente en el proceso. O sea, a medida que los encontremos y los solucionemos más temprano, pues es menos costoso. Que no esperemos a fase de pruebas o fases de pruebas de usuario. Entre más tiempo un defecto permanezca en un producto, más costoso puede ser removerlo. ¿Por qué? Porque de pronto hay un defecto puntual de un componente, pero vamos desarrollando más componentes y más componentes y más componentes, y ya después puede ser muy complejo solucionar un bug o un incidente. Exacto. Las pruebas, o sea, la fase de pruebas es una ineficiente e ineficaz manera de eliminar defectos. Normalmente siempre se considera, y como siempre lo hemos evidenciado, es que se le delega la calidad a los analistas de pruebas, y esto no puede pasar. Ellos deberían dedicarse más a validar el requerimiento funcionalmente, pero no a comenzar a encontrar incidencias que no deberían encontrar ellos. Es más eficiente prevenir que encontrar y solucionar defectos. ¿Cómo se previene? Pues inyectar defectos, pues haciendo las cosas con calidad, haciendo revisiones personales de chequeo, haciendo pues varias cosas, validadores sintácticos de código fuente, haciendo algunas de las prácticas que propone no solamente PSP, que propone también dentro de la metodología de intergrupo, que propone el mercado como tal. Esta es la idea, es que comencemos a darnos cuenta de esas tendencias que manejamos en el desarrollo de software que se deben proponer pues, para comenzar a hacer un software de calidad. Aquí habla de que esto sí es muy cierto, o sea, las revisiones son más eficientes que las pruebas para encontrar defectos. Cuando hagamos unas revisiones bien conscientes, hagamos unas revisiones con nuestra lista de chequeo en mano, chequeando realmente cada ítem en todo el proyecto, pues vamos a darnos cuenta que realmente a la fase de pruebas pasan un software pues con mayor calidad. Bueno, aquí vamos a ver un poco de las métricas que salen de todos esos datos que estamos ingresando, de toda esa base de datos que estamos alimentando, la base de datos de productividad, la base de datos de tamaños, la base de datos de tiempo, de efectos, la base de datos de esfuerzos. Todo eso al final lo que nos hace es generar una serie de indicadores, y esos indicadores o métricas son los claves, los que debemos evaluar pues para poder darnos cuenta de qué nivel de calidad estamos manejando en todo el proceso de PSP. Muchas de estas métricas ya las conocemos, ya de pronto aquí en Intergrupo nos las proponen en herramientas como una herramienta excelentísima que manejamos que se llama el Bug Tracker. Ahí sale una herramienta de alta disponibilidad. Pero en Bootstrap, por ejemplo, salen esos indicadores que a veces los hemos encontrado por ahí. Entonces, de las métricas se llama defectos inyectados y removidos a la fecha. La diferencia entre un defecto inyectado y removido, pues un defecto inyectado es verlo en qué fase yo inyecto realmente el código fuente, el defecto. De pronto normalmente es en codificación, yo comienzo a inyectar muchos defectos y los remuevo en donde los encontré. Entonces yo de pronto si en la fase de pruebas removí un defecto, lo encontré, pues lo remuevo, y el tiempo, eso es algo que de pronto comenzamos a evaluar en Intergrupo. Deberíamos comenzar a registrar esos tiempos
que implica hacer una solución de un incidente, no realmente en la fase, por ejemplo, de codificación. Digamos, yo hago codificación y se me pasó un defecto. Y en pruebas encontré el defecto y se lo reporté al ingeniero. Ese tiempo que emplea el ingeniero en solucionar el incidente no debería ser reportado en codificación, sino debería ser asociado a la fase de pruebas, porque realmente está consumiendo fase de pruebas. Porque no es codificación, porque yo ya codifiqué mi código fuente. Que lo codifiqué mal, pues ya es un costo que se debe sumar a otra fase diferente a la de codificación. Porcentaje de defectos inyectados y removidos a la fecha. Simplemente escoger los defectos que tengo inyectados en una serie de fases y sacar el porcentaje del total de defectos que tengo. El yield. El yield es una métrica súper importante dentro de PSP. El yield lo que nos permite es medir el porcentaje de defectos del programa que se elimina en una fase particular o un grupo de fases. Entonces quiero saber, tengo un total de todo mi proyecto, me reportaron en total 10 defectos. En la fase de desarrollo, de pronto eliminé 2 defectos, y en la fase de compilación eliminé 3 defectos. Entonces en total eliminé 5 defectos de mis 10 defectos, entonces me equivale a un 50%. Ese es mi yield. Encontré el 50% en esos 2 grupos de fases que estoy evaluando. Es una clase de yield. Hay otro de yield que se llama yield de fase. El yield de fase, acá el yield me puede abarcar una única fase o 2 o 3 fases, mientras que el yield de fase es solamente pues una fase por fase, más no me puede acumular una o 2 3 fases. Igual, aquí porcentajes de eliminados en una fase particular. ¿Con respecto a qué? Al total de defectos que tiene mi programa. Yield de proceso, que digamos, es uno de los yield más importantes de PSP. Lo que le permite es encontrar todos los defectos antes de la fase de compilación. PSP maneja una serie de fases que ya vimos en la clase pasada, pero digamos para de pronto para las personas que no estuvieron, hablamos de planeación, hablamos de diseño, hablamos de codificación, hablamos de compilación y hablamos de pruebas. La fase de compilación, pues como PSP pues es una metodología ya que tiene mucho tiempo, pues la fase de compilación la comprendían como una fase importante dentro de un proceso. Hablamos, de pronto William, hablábamos de que puede ser una fase, en lugar de compilación, será una fase, por ejemplo, de integración continua, donde ahí también se generan incidentes, defectos. Entonces lo que se busca es ver qué tantos defectos encuentro antes de esa fase de compilación o de integración continua. Dentro de PSP ya sugiere algunas métricas recomendadas por su historial que tienen. Ellos sugieren que ese yield debería ser del 70%, es decir, el 70% de los defectos deben ser encontrados antes de la fase de compilación. Después de compilación, ¿qué viene? Pruebas. Entonces, lo que se busca es que el 30% de los defectos sean encontrados en la fase de pruebas. Pero ¿qué pasa? Pasa al contrario. En codificación encuentro el 30% por muy bien que me vaya y el 70% lo escalo a pruebas o de pronto peor, el 30% en desarrollo, el 50% de los defectos en pruebas y el 20 o 30 o 40% el usuario final los encuentra. Entonces imagínense en ese reproceso que es encontrar un incidente, un defecto por el usuario. Primero que todo me implica hacer pasos, regresión, codificar y volver a pasar todo. Entonces por eso es que mencionan que el defecto entre el más cercano se encuentre es mucho menos costoso solucionarlo. El yield de revisión también es un yield, digamos, muy importante. Aquí lo que buscamos es ver qué tantos defectos encuentro en revisiones par. En PSP se mencionan 2 revisiones. Hago una fase de diseño, después del diseño hago la revisión del diseño. Ahí en esa revisión debería yo encontrar incidentes, defectos de lo que hice en el diseño. Después viene la fase de codificación y después viene la fase de revisión de la codificación. Ahí encuentro también defectos que fueron inyectados en codificación. Este yield de revisión me mide eso, cuántos defectos eliminé en cada una de las, o encontré en cada una de las revisiones. Es bien importante ese yield, es para saber qué tan eficiente se hacen las revisiones pares. Aquí hablamos de un porcentaje appraisal que se llama de costo de calidad, que esto lo que hace es que quiero saber cuánto tiempo me gasté en diseño y en código comparado contra el tiempo total de desarrollo. Entonces, ¿cuánto me gasté revisando el diseño y revisando el código
con respecto al tiempo total de desarrollo. Entonces eso me mide a mí un yield muy importante. Entonces me indica cuánto tiempo yo le gasté a las fases de revisiones con respecto a todo mi tiempo total de mi proyecto. Sí, ya unas métricas, ya más adelante las vemos. Ahí es donde comenzamos ya a trabajar un poquito el tema de PSP. PSP sugiere que esos tiempos de revisiones debería ser por lo menos el mismo tiempo de codificación, y pues eso no es como tan probable. Yo no le puedo decir que voy a gastar el mismo tiempo de desarrollo en una revisión, pero pues yo, pues es lo que sugiere, pero pues eso también se puede mover. Después se puede, digamos, las métricas se pueden cambiar, dependiendo ahí es cuando comenzamos a modificar el proceso. El porcentaje de failure de costo de calidad lo que hace es el tiempo en compilación y pruebas, cuánto me gasté haciendo compilación y pruebas con respecto al tiempo total de desarrollo. Hablamos de tiempo de compilación, hablamos de cuánto tiempo de integración continua y demás, cuánto tiempo me gasté en esas dos fases comparado contra el tiempo total de mi proyecto. Ahí lo que se busca, o digamos, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál debe ser mayor o cuál debería ser mayor, el appraisal o el failure? Sí, total, ¿cierto? Por lo que buscamos, que las pruebas no impliquen demasiado trabajo. Toda la parte debería ser fuerte en la parte de las revisiones. ¿Sí? ¿Qué es el costo de la calidad? El costo de la calidad es la suma del porcentaje del appraisal contra el porcentaje del failure. Y hablamos de una división que hacemos entre el appraisal y el failure. ¿Para qué? Pues para saber, la idea es que esa razón que hay ahí debería ser siempre mayor a 1. Si es menor que 1, ¿qué indica? Que la parte de pruebas y compilación fue mayor. Entonces ahí, PSP, algo que me gusta mucho en PSP, y yo creo que deberíamos comenzar a validarlo aquí no solamente en Intergrupo, pues en todos nuestros proyectos, es que cuando hay un indicador, por ejemplo, como esto se debería evaluar como al final del proyecto. Yo evalúo en esa fase de postmortem y miro cómo se comportó mis defectos, y si yo veo un indicador, esa raíz de entre la paisa y el failure veo que es menor que 1, ahí lanzo algo que se llama como una alerta, y lanzo ahí una propuesta de mejora, o una revisión de por qué se presentó esa diferencia. Y dice, no, lo que pasa es que las revisiones de par no estuvieron bien hechas, lo que pasa es que las listas de chequeo no están retroalimentándose con toda la clase de proyecto que tengo. Este proyecto era un proyecto con una tecnología muy diferente y mi lista de chequeo no abarcaba muchos de los ítems. Entonces uno poder evidenciar por qué se presentó esa diferencia y poder ahí sacar una propuesta de mejora del proceso. Eso es lo que se busca, lecciones aprendidas, y eso es súper clave. Otras métricas que vemos es la densidad de defectos. ¿Qué es la densidad de defectos? Es el número de defectos removidos por unidad de línea de código fuente. Ahí lo que hacemos es multiplicar. Lo multiplicamos por 1000 es porque la unidad que manejamos dentro del PSP es log, como ejemplo. Son un log, o sea, línea de código fuente lo multiplicamos por 1000 para que nos den carros, o sea, miles de líneas de código fuente. Pues PSP hablamos en unas gráficas que sabemos que los disponibilidad y demás son proyectos de muchísimas líneas de código fuente. Solamente que tenemos pues toda la unidad, no puede ser línea de código. O ya para proyectos de líneas, si se puede usar los miles de líneas de código fuente. Sí, por eso que lo multiplicamos, digamos, por 1000. Depende, porque también para proyectos de mantenimiento, hacer un proyecto de 1000 líneas de código fuente, tengamos en cuenta, y eso es importante, siempre importante dentro de PSP, estas normas que se tienen en cuenta para esto son las líneas adicionales modificadas, que las que nos implica el esfuerzo de PSP. Entonces, realmente, hablar de líneas de código de un evolutivo, de un requerimiento de mantenimiento, pues no es tan probable, pero pues, porque de pronto ese indicador nos da muy pequeñito y no nos da muchos datos. Pero la idea es que sí, pues digamos, sí, para manejarlo a nivel general se podía por Calo, porque nos abarca tanto mantenimiento como proyectos nuevos. Bueno, es que como este sí tiene unos estándares para más, este porcentaje es para que no esté bien estado muy entre unas palabras y otras, sí. Para modificar menos, porque sí, nos toca tener en cuenta muchas métricas y demás, exacto. Sí. Índice de calidad del proceso, se llama el PQI. Este PQI también es clave y nos indica a nivel de proceso, evaluando diferentes indicadores o métricas, me mide a mí cómo se comportó mi proceso, viéndolo de diferentes puntos de vista.
¿Cuáles puntos de vista? Primero hablamos de la calidad en el diseño. Qué tan buena fue mi diseño? Ahí lo que dice. El tiempo de diseño comparado con el tiempo de modificación que da el punto. Aquí lo que me dice, inclusive PSP, es que el tiempo de diseño debería ser idéntico al tiempo de modificación. La flexibilidad es muy buena para poder dar este indicador. Ahí cuando empezamos a personalizar un poquito el proceso. Que pronto para mí de pronto, yo diría que el tiempo de diseño podría ser la tercera parte del tiempo de modificación que hago para que me dé uno. Porque yo creo que hago tres por el tiempo de diseño, dividido el tiempo de modificación debe ser igual a uno. La felicidad es la razón de uno. Y todavía, porque nosotros me damos dentro de la página. Pero lo que dice es que estos dos tiempos deberían ser iguales. Más bien, que hablamos con los defectos. Porque si un diseño no debería por qué encontrar defectos funcionales o dónde se encuentra la lista de que falta funcionalidad por desarrollar o que la funcionalidad no está bien desarrollada. Y que encuentren cosas mínimas, píxeles, colores, variaciones de campos, que son cosas como que a veces les pasa el desarrollo. Pero un tema funcional o un tema de lógica de negocio, digamos que los defectos deberían disminuir a la cuenta del tiempo de diseño. Claro, lo que pasa es que, pues no es por nada, pero aquí en Colombia todavía la parte de diseño como tal no es que se implemente como tan fuerte, o sea, aquí no estamos tan acostumbrados a los diagramas, o sea, no existe el rol, por ejemplo, de diseñador ni de nada, entonces como que esa parte de UML y gráficos y demás se ha dejado un poquito de lado, pues por lo que a veces al cliente yo no le puedo decir, no, me demoro 300 horas haciéndole diseño, nada. Y al final de cuentas, cuando me termine el diseño, me dice, no, esto no es viable, entonces el cliente no paga la fase de diseño, ¿sabes? O no paga unos tiempos tan grandes. Entonces ahí es donde comenzamos a jugar este tema de al cliente realmente exige calidad, pero no le invierte en esas fases preliminares que son muy importantes. El cliente siempre quiere ver ya la cajita bailando en la pantalla, pero pues no tiene en cuenta de que para que esa cajita baile hay que hacer un poco de tareas ahí preliminares. Listo, entonces el PQI se forma de cinco indicadores o 5 mediciones. Una es la calidad en el diseño. La otra es la calidad en las revisiones de diseño. Ahí habla de que la revisión de diseño debería ser por lo menos el 50%. O sea, 2 sobre el tiempo de la revisión de diseño sobre el tiempo de modificación debería ser 1. Eso siempre debe ser igual a 1. Entonces, hablando de que por lo menos en la revisión de diseño debe ser la mitad del tiempo que demoró en total del proyecto. En la calidad de revisión en la calidad de revisión del código fuente haga lo mismo. 2 por el tiempo de revisión de código, 2 sobre el tiempo total debería ser igual a 1. Código en la calidad. La calidad de código, aquí habla de un factor. Aquí habla de número de efectos de compilación por cada lote. Eso se llama la densidad de efectos. Debe ser menor a 10. Eso es lo que acá es una operación sencilla. 20 dividido 10, como es mínimo 10, entonces 10 lotes debe dar 20. Esta fracción me da 1. Cualquier cosa que sea aquí menor de 10, pues me da con esa otra. Pues que hacen 20 dividido 10, es como una pregunta para que me cumpla eso. Si yo digo acá, por ejemplo, que sea 20, pues acá evidentemente acá le coloco 20, ¿de acuerdo? La fracción de 20 siempre 1. Eso es lo que buscan ahí con eso. Y en el caso de calidad en el programa es lo mismo, pero para la parte de los defectos en pruebas. Entonces ahí hablan de que los defectos encontrados en las pruebas debería ser 5. O sea, en la fase de pruebas debería ser menor de 5 por cada lote. O sea, por cada 1000 líneas de código debería ser menor de 5 defectos. Entonces por eso es que multiplicamos allá por 10, dividido 5 más los defectos perdón, ahí me equivoqué, ahí no es defectos con sobre calor, sino defectos 5 más de test por calor. Yo la uso. Entonces, ¿qué es el PQI? El PQI es como todos estos índices, la idea es que sea uno. Si esto de que uno de esos índices me da 1, luego 1. Porque de pronto acá digo, en la revisión de diseño me gasté 50, me gasté a mitad de me gasté otro 60%. Esta fracción me da 1 y luego 1. Ya es donde me comienza a moverse el PQI, es cuando se mueve
multiplico la calidad del diseño por la calidad de revisión, por la calidad de revisión de codificación, por la calidad de código y por la calidad de programa. Eso en el ideal, pues debe haber cualquier cosa, cualquier cosa que comience a bajar, se comienza a modificar este código. No encontré, digamos, la práctica, pero básicamente es algo como esto que yo. A ver, como usted lo dice, claro, no podemos hacer tipo de entonces, donde cada esto bien uno, si comienza a disminuir alguno de estos, se le daña el camino y comienza como a verse desinfectado. Eso es como más o menos lo que se usa por eso. Entonces, esto sale por la cantidad y no puede salir de Otro indicador es la tasa de eliminación de defectos. Cuando hablamos de tasa es cuántos defectos se eliminan por unidad de tiempo. Entonces ahí, por fase, cuántos defectos eliminé en la fase de compilación. Entonces, defectos por 60 lo multiplico por 60 porque la unidad en la cual registramos los tiempos dentro de la herramienta es en minutos. Entonces, para que eso me dé defectos por hora, por eso es que lo multiplico por 60. Tasa de revisión, entonces multiplico los log por 60, logs por 60 sobre el tiempo de revisión. Lo que digo es cuántas líneas de código fuente reviso por hora. Sugiere dentro de la revisión PSP es que hay que tener la 200 líneas de código fuente. Si hay mayores, si yo estoy revisando más de 200 líneas por hora, la revisión no está bien hecha. ¿Por qué? Porque revisar un programa con más de 200 líneas llega un momento en el programa ya queda cansado, o sea, mirando 400 líneas de ya va a estar ¿cómo? Dice, no, lo dejamos para mañana temprano. Entonces, más o menos, eso ya tenía que valer la práctica. Pero en ese orden de ideas que estamos, pues, no vienen a ser delimitadas. Lo que suma revisión, la diseño y en revisión de codificación, da el mismo tiempo de codificación, ¿cierto? Entonces, si tienes 3, 4 recursos, probablemente lo logras alcanzar más o menos, Pero si ya tienes un equipo de 10, ¿cómo vas a hacer para hacer predicciones? Entonces, lo que pasa es que estamos hablando de personales. Estamos hablando, yo, Heyman le predicción puede ser ustedes. No. Yo Heyman le predicción puede ser Pues no llega a la técnica, pero no le dicen código fuente. Es que me consumí todo el tema de ¿cómo se hace la inyección de bugs? ¿Cómo? ¿Cómo se hace la inyección de bugs? En revisión, sí. Digamos, ahí tú Heyman no vas a hacer tan curioso de inyectarte tus propios bugs en revisión y no tener la idea. Al hacer un proceso personal, precisamente yo estoy intentando mejorar a mí mismo. Entonces, yo tengo que tomar mis métricas y registrar mi información para mi mejora personal. O sea, para mi mejora personal en el proceso que estoy ejecutando. Es por eso que yo debería tomar métricas precisamente. Igual, digamos, más adelante vamos a ver existen diferentes técnicas de revisión. Una es la revisión personal, pero si tiene otro concepto, los conceptos más que podemos llamar la inspección. Que realmente es lo que hicimos la vez pasada con el de Alex Marcos. Eso no es una revisión, sino es una inspección. Es donde un equipo estructurado hace la revisión de una persona. Y lo que hace esa persona es ponerse ahí y aguantar los pasos de él, porque le van a comenzar a llegar incidentes con sus leyes. Entonces ahí se va a hacer de la revisión. Entonces, esta discusión es muy hay buenas metodologías. Listo, el apalancamiento de defectos indica qué tan efectivo estoy eliminando defectos comparados contra otra fase. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber en la fase de diseño, de revisión de diseño, comparada con mi fase de pruebas, qué tan efectivo estoy haciendo remoción de defectos. ¿Qué harían ustedes? Si yo hiciera
revisión de diseño para con la fase con esta actual de estos datos de la realidad mayor que uno, por lo menos para que indique que la revisión de diseño puede encontrar más defectos que la fase prueba. Pero no solamente con la prueba, yo quiero saber cuántos defectos se encuentran en revisión de diseño comparado con los defectos encontrados en la fase de revisión de código fuera. Eso se puede comparar. Y eso es, digamos, un indicador bien importante que me sirve para definir mi efectividad en remoción de defectos comparado con otras fases posteriores. Aquí hablamos de cuáles son los métodos para hacer revisiones. Una vez son las inspecciones, que la inspección simplemente es una revisión estructurada de un equipo. Varios ingenieros revisan el código fuente, revisan el aplicativo, el código fuente de un ingeniero. ¿Qué quiere decir? Quiero que me hagan esta revisión para ustedes, que es un conjunto, digamos, interdisciplinario, y quiero que me lo revisen desde diferentes puntos de vista. Eso es una inspección. Están los Goldrock, que lo que hace es el diseño, o sea, hay algunos en Microsoft, se han dado cuenta que los Goldrock que dicen, no sé, de la ley, que preguntan como Goldrock, lo que hace es que simplemente indican el código fuente, y lo que hacen es que el público comienza a plantear por foros unas dudas, o hace también comentarios sobre el código o hace algunas preguntas puntuales. Eso es una revisión de un código fuente de ese tipo. Publico un proyecto, reviso la red de lado, y un grupo de gente comienza a hacerme cuestiones y a darme sugerencias sobre lo que yo implementé. Quizás eso también se asemeja mucho a lo que tengo en Code Project. Yo a veces tengo un proyecto y lo publico y de pronto ahí comienzan a hacerme sugerencias o en un foro. Eso es un Code Project. Las revisiones personales, pues sí, son las revisiones personales. Son ahí. ¿O alguna pregunta con las revisiones personales? Te los quiero los principios. Lo primero es encontrar y solucionar todos los defectos de tu trabajo. Y algo, ahí es donde comienzan a ver la importancia de PSP que se haga profesionalmente con uno. Y yo comienzo a recordar mis defectos para tratar de mejorar mi metodología y metodología de desarrollo de software. Utilizar listas de chequeo derivadas de sus datos de defectos personales es muy importante. A medida que yo voy cerrando cada proyecto, comienzo a evaluar mis defectos. Y digo, no, ya no voy a hay que encontrar un nuevo efecto que se llama efecto que no ha habido código campos en la presentación. Ese no lo tiene lista de chequeo. Alguien que tenga una lista de chequeo, porque lo que pasa es que hay que la lista de chequeo está llena, nunca se actualiza. Y hay ítems que quizás nunca lo revisamos, simplemente lo chequeamos. Entonces la idea es como que se vaya retroalimentando esa lista, quitando también elementos que ya no nos puedan servir, dependiendo. Pues de pronto yo diría que sí podríamos tener una línea base, digamos, sobre los genéricos que se aplican a todas, no sé, revise que el código esté comentado, revise que no sé qué, lo que es genérico, y de pronto sea a medida que en un proyecto específico, de pronto, no, yo tengo un proyecto de integración con un bus de servicios, entonces digo, bueno, ahí de pronto aplica otro chequeo diferente, varíe que los contratos están bien estructurados, varíe que las tramas están enviándose correctamente, o sea, alguna cosa, ¿sí? Pues seguir un proceso definido de revisión, ser estructurados, aunque sea una revisión personal, ser estructurados y quizás sentarnos, digamos, conscientemente a hacer esa revisión. Medir las revisiones, pues puede ser con los indicadores que les indicaba, por ejemplo, el GIF, o mirar cuántos defectos encontré en mi revisión, la tasa de revisión, qué tan bien hice mi revisión. Usar datos para mejorar sus revisiones. Entonces, la idea es que cuando yo termino el proyecto y termino mi proyecto dentro de mi aplicativo, dentro de mi herramienta, comienzo a validarme y a evaluarme, o quizás ahí sí lo puedo hacer con más compañeros, evaluemos mi comportamiento y miramos cómo se puede mejorar, cómo puedo mejorar en esa parte de eliminación y revisión de código. Cuando hablamos de crear productos revisables es bien importante, y a veces nos pasa a nosotros que cuando hacemos mantenimiento de aplicativos y recibimos unas aplicaciones que son horribles, a veces hasta uno mismo le da, quiere uno revisar un flujo, pero no entiende no le da forma a esos flujos. Cabo cuando son proyectos desarrollados desde ceros, chévere, por ejemplo, comenzar desde un comienzo a hacer el análisis de código estático, hacer cumplir estándares, todo eso, verá que el código es muy fácil de leer y es bien fácil de revisar. Entonces, eso es una idea de que desde un comienzo se comienza a trabajar mediante esas metodologías. Pues utilizar datos para prevenir efectos, pues sí, es lo mismo como de algunos puntos. Prácticas efectivas. Bueno, hay algunas que yo estoy de acuerdo, otras que no, pues ya ustedes. Esta es de práctica, que no aplica eso, pero es súper importante. Dice que tomar 3 casos de trabajo
trabajo de reacción. No, o sea, no descansan 2, 4, 5 horas. Ahora es que desarrollo una hora de esperanza. Sí, hay lo que se cada vez por ejemplo, digamos, esto es una tarea, estoy cansado, ya terminé y listo, va a ser la revisión, y después de estar cansado, paso una sesión de revisión, pues estoy con la cabeza así, y yo, hace 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos, va al baño, pasa un poquito, y ya vuelve a estar un poquito más, un poco más tranquilo. Me parece una buena práctica, no es tomar así los descansos que se hacen, los días de arquitectura, esto no sé, pero que aquí una experiencia que dice que revisar de forma expresa recomienda que el código fuente no se revise en la pantalla, sino que se imprima o de forma expresa se comienza a revisar el código fuente. Pero eso es como para que no tenga facilidad la herramienta de hacer paso a paso, sino pensar y una vez. Yo creo que es más como para no solucionar de una vez. Y a veces pasa, porque de pronto lo que está haciendo resulta que de pronto luego un incidente como un director muy puntual de la deja, pues vamos a cambiar de uno, entonces no es la tendencia. Marcar cada elemento en la lista de chequeo. Entonces, teniendo una lista de chequeo, entonces comienzo a utilizar a variar un ítem de la lista de chequeo. Entonces, chequeo con mi código fuente cuando está terminado, le declaro como completo, porque ya revisé el ítem de la lista de chequeo. Eso es lo que se usa con esto. Actualizar periódicamente la lista de chequeo es fundamental. Eso es fundamental que empecemos a reglamentar esa lista de chequeo. Porque no todos los datos son iguales, no son datos no para todos los lenguajes de programación. Hay listas de chequeo para DDL, listas de chequeo para scripts, listas de chequeo para SharePoint, listas de chequeo para Power.net. Pues, esta es la idea. Acá también aquí también habla de construir. No aplica realmente, no se ve que el fondo se cae en la error de los dioses con los SPV y las SSI. Ya ha pasado, he realizado varios ejemplos con PSI. Entonces eso me gasta mucho el cheque. Claro, lo de la... Y no se ve a veces cómo funciona. Y al último dice, pues, construir diferentes listas de chequeo para diferentes lenguajes o tecnologías. Bueno, estos, digamos, acá finalizamos el tema de los indicadores, digamos, las métricas y todo lo que les comenté. Espero que les haya servido.